Y ok, entonces vamos a empezar, voy a compartir para no demorarnos mucho, porque hoy vamos a hacer, por así decirlo, como 3 sistemas y va a ser un poco pesado ese tema. Ok, aquí está. Ya, entonces vamos a comenzar con sistema endocrino. Ya creo que sí se puede visualizar. Igual cualquier cosa me avisan. Sería de preferencia por el micro porque no voy a poder ver el chat. Ya, ok. Entonces vamos a empezar con el sistema endocrino. Las cosas más generales, más que todo, porque el sistema endocrino es muy amplio y en la facultad seguro que lo van a ver cada una de las glándulas. Y como ya creo que el jueves me presenté, yo soy Janet Yuto Ramos, estudiante de tercer año, que voy a pasar a cuarto de enfermería. Déjenme colocar la pluma. Ya. Entonces, primero, antes de entrar a una de las glándulas del sistema endocrino, vamos a hablar más o menos qué es el sistema endocrino, ¿no? O de qué implica el sistema endocrino. Lo primero que cuando escuchen sistema endocrino se debe relacionar con hormonas, ¿no? Relacionado a hormonas circulantes o locales. Pero en la mayor cantidad son hormonas circulantes. Hormonas circulantes es referente a que están transcurriendo por la sangre. Hormonas circulantes o algunas son locales, que son producidas en un órgano específico. Y desde ahí nada más se secretan y cumplen su función en ese mismo órgano. Y agregar también que el sistema endocrino es uno de los sistemas, así igual que el sistema nervioso, como habrán visto, que se encarga de regular, ¿no? El sistema nervioso junto con el sistema endocrino es uno de los sistemas que se encargan de la regulación, por ejemplo, de la actividad y crecimiento de las células en el organismo. Incluso en el sistema digestivo, que creo que fue la última clase que vieron la semana pasada, ahí habrán visto varias hormonas y cómo era su implicancia, ¿no? Para la regulación en la digestión. Y ahora podemos, al sistema endocrino como que dividirlo de acuerdo a glándulas exocrinas o endocrinas. Si bien es cierto, yo les dije que el sistema endocrino lo puede relacionar con hormonas, pero también tiene una división exocrina, ¿no? Donde no implica hormonas en sí. Y en las glándulas exocrinas podemos definirlas como las que secretan productos, no necesariamente hormonas, sino otros productos como líquidos, hacia un conducto. Y este conducto estos productos van a ser transportados por un conducto hasta llegar a una cavidad corporal. Por ejemplo, mencionar algunas glándulas exocrinas, tenemos creo que las más conocidas, las glándulas sudoríparas, pero no son las únicas. También tenemos las glándulas sebáceas, después también las glándulas mucosas y también las glándulas digestivas, ¿no? Y así podríamos seguir nombrando otras. Y por otro lado también tenemos las glándulas endocrinas, que eso es lo que vamos a tocar hoy día, una glándula endocrina en específico. Entonces, las glándulas endocrinas se encargan de secretar también productos, pero en su mayoría son hormonas, hacia el líquido intersticial. No sé si en alguna de las clases lo habrán explicado qué es líquido intersticial, pero solo para resumir. Por ejemplo, esta es una célula. Aquí está un núcleo, ya. Y aquí está, digamos, un vaso sanguíneo. Ya sea una arteria, un capilar, una vena. Ya, esto es un vaso sanguíneo. Ya, entonces aquí tenemos la célula y creo que sí les habrán enseñado. La célula es de aquí, es el compartimiento intracelular, ¿no? Lo que implica la célula en sí. Y el compartimiento intracelular tiene líquido intracelular. Entonces a esto de aquí le tenemos líquido intracelular. Y por el otro lado, lo que está en los vasos sanguíneos transcurriendo se le llama No, pero antes de entrar a eso mejor, lo que no está dentro de la célula, se dice, o sea, todo esto, lo que está fuera de la célula se dice que es líquido extracelular. Su mismo nombre lo dice, ¿no? De ahí nomás lo pueden deducir, líquido extracelular.
Y dentro del líquido extracelular tenemos también otros dos compartimientos que tienen dos tipos de líquido. Ahora sí, el que se encuentra dentro del vaso sanguíneo se conoce como líquido plasmático. Porque como sabemos, creo que en circulatorio quizás le hayan comentado, el líquido, la sangre está compuesto por plasma y elementos formes, ¿no? Ya sea eritrocitos, leucocitos, plaquetas, factores de coagulación y otros. Pero por eso es que al vaso sanguíneo, al líquido que está dentro, se le conoce como líquido plasmático. Y el espacio, como podemos ver aquí, hay un espacio, ¿no?, que queda entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Este espacio de aquí es el que se denomina líquido intersticial. Líquido intersticial. Ya, ese es el líquido intersticial. Entonces, como para más o menos ubicarnos, ¿dónde quedaría el líquido intersticial? Entonces, repitiendo, las glándulas endocrinas secretan sus productos, o sea, en su mayoría hormonas, hacia el líquido intersticial, o sea, las secretan hacia este espacio. Por ejemplo, cualquier célula, por ejemplo, no sé, de la tiroides, se va a encargar de, adentro va a producir en la célula, en el líquido intracelular, se va a encargar de producir alguna hormona tiroidea, como por ejemplo, la T3. Y esta al final va a difundirse hacia el líquido intersticial o espacio intersticial, ¿no? Y después del líquido intersticial va a difundirse hacia los vasos sanguíneos, ya sea capilares, ¿no? Y ya va a ingresar en este caso a la sangre, y desde la sangre se va a distribuir a los diferentes órganos o tejidos diana. Por eso es que acá en la definición de glándulas endocrinas nos dice que secretan sus productos, en su mayoría hormonas, que se dirigen hacia el líquido intersticial, ya que han sido producidas dentro de la célula, y del líquido intersticial van a pasar a los capilares, o sea, a la sangre, y después en la sangre se van a distribuir a la célula diana, ¿no? O a su célula objetivo. Y ahora dando algunos ejemplos de glándulas endocrinas, tenemos la hipófisis, que se va a ser principalmente la única glándula que vamos a tocar hoy día porque por el tiempo no podrías tocar todas las glándulas. Y además es una de las principales, se van a dar cuenta cuando toquemos esa glándula. Y luego tenemos otro tipo de glándulas endocrinas, también la glándula tiroides. Dentro de la tiroides también tenemos la paratiroides. Si ya tienen, por ejemplo, algún libro Netter, donde es creo que el básico para ver imágenes sobre anatomía, van a ver que ahí tenemos a la tiroides a nivel del cuello y va a haber como eh, frijolitos, por así decirlo, claro, adheridos a la tiroides. Esos son las glándulas paratiroides, que son más pequeñas. Después tenemos otra glándula también, la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es la que se encuentra en el riñón. Tenemos aquí el riñón y van a observar que hay algo encima del riñón, como si fuera un triángulo, por así decirlo. Esa es la glándula suprarrenal. Y también mencionar la glándula pineal, que en una imagen sí la vamos a poder ver, pero posteriormente. Y la glándula pineal. Esas son las principales glándulas endocrinas. Eso respecto a las generalidades, por así decirlo, del sistema endocrino. Ahora sí, adentrándonos específicamente a la glándula hipófisis, que es la que vamos a desarrollar hoy, y la única, por el tiempo más que todo. Primero mencionar que la hipófisis es conocida como la glándula pituitaria. Seguro que van a escuchar mucho varios docentes en la facultad que van a escuchar esto, glándula pituitaria o hipófisis. Glándula, no me dejes escribir esto bien, ok. Glándula pituitaria, o también tiene otro nombre, que es glándula maestra. Glándula pituitaria o glándula maestra. Esto es debido a que secreta una gran cantidad de hormonas. Por eso es que se le dice glándula maestra. Y cuando mencionamos a la hipófisis, siempre también tenemos que mencionar otra estructura, ¿no? El hipotálamo. Creo que en esta imagen, sí, en esta imagen de aquí sí se observa el hipotálamo. Esta parte de aquí que estoy lineando, ese es el hipotálamo. Y como podrán ver, el hipotálamo está como que hay algo que se está continuando por debajo. Esa es la hipófisis. Ya ubicándonos ahora dónde está la hipófisis, esa es la hipófisis. O sea, después del hipotálamo, vemos la hipófisis. Y el hipotálamo junto con la hipófisis están unidos mediante el infundíbulo, que es como que este tracto entre ambas estructuras. Y solo mencionar sobre el hipotálamo algunas generalidades es que
El hipotálamo es parte del tálamo, no sé si en sistema nervioso les habrán comentado, creo que sí. El hipotálamo forma parte del tálamo. El tálamo es como que un conjunto de estructuras donde está, por ejemplo, el metatálamo, el subtálamo, el epitálamo y también el epitálamo. Diré el hipotálamo. Y dentro de esa estructura, si pudiéramos verlo de más adentro, el hipotálamo está conformado por células y núcleos, que van a ver posteriormente su importancia, ¿no? Y mencionar también que, por ejemplo, el hipotálamo secreta diré 9 hormonas distintas. Y principalmente el hipotálamo se caracteriza por liberar hormonas liberadoras o hormonas inhibidoras. Liberadoras o también estimuladoras, ¿no? Para no confundirnos. O estimuladoras. O sea, esto principalmente ayuda a la regulación, ¿no? O el feedback, como le dicen en los libros, de las hormonas, ¿no? Cuando si tenemos ya mucha producción de hormona, se va a liberar una hormona hipotalámica inhibitoria para que se deje de producir esta hormona, ¿no? Porque ya hay en exceso. Así es como funciona esta regulación. Por eso es que el hipotálamo libera ya sea hormonas estimuladoras o liberadoras o inhibidoras. Y son 9 hormonas. Por el otro lado, la hipófisis se encarga de secretar siete hormonas, que vamos a ver posteriormente. 7 hormonas. Eso respecto al hipotálamo, algunas características. Ahora hablando sobre la glándula hipófisis en sí. Como habrán podido ver, tiene la forma de un guisante, algo pequeño. Es aproximadamente de 1 a 1.5 centímetros. Se darán cuenta que es muy pequeño. Y descansa en la fosa hipofisiaria. O sea, en la estructura donde se encuentra es en la fosa hipofisiaria de la silla turca del hueso esfenoides. Entonces, primero, para ubicarnos hay que saber dónde está el hueso esfenoides. Eso creo que sí también cuando les enseñaron la base del cráneo, seguro que les mencionaron dónde está el esfenoides. En esta segunda imagen a la derecha podemos observar que está como que si se formaran unas celitas, algo así. Lo voy a tratar de subrayar. Fue así. Ese de ahí es el esfenoides, más o menos. Creo que sí. Ajá. El esfenoides. E incluso se puede observar por la parte delantera algunas partes, las alas del esfenoide, ¿no? Pero entonces, parte del esfenoides tenemos una estructura que se llama la silla turca. Por ejemplo, en esta imagen se puede observar, este de aquí en medio es la silla turca. O si lo vemos lateralmente, si hacemos un corte sagital, aquí podemos ver también la silla turca, que está haciendo como un asiento, ¿no? Bien exacto para la glándula hipófisis. Muy conocida como silla turca, eso lo van a escuchar también por los docentes, que van a decir que dónde se encuentra la glándula hipófisis en la silla turca, ¿de qué hueso? Del esfenoides. El esfenoides es parte de los huesos de la base del cráneo. Eso respecto a su ubicación de la glándula hipófisis. Y ya dije, ¿no? Que se une al hipotálamo mediante el tallo o infundíbulo, ¿no? Voy a borrar para que se pueda ver el infundíbulo. Cambio otro color. Esta estructura de aquí, ese de ahí, es lo que está uniendo al hipotálamo, ya que este es el hipotálamo, y esta estructura de aquí es la glándula hipófisis, lo que lo une es el tallo o infundíbulo. Ahora vamos a dividir, ¿no? En la glándula hipófisis en sí. Creo que no he colocado una imagen de la glándula hipófisis, pero ya voy a tratar de dibujarla en algo más grande. Ya, ok. Algo así está. La parte cuadrada, por así decirlo, es el hipotálamo. Y esta es la glándula hipófisis. Ya mejor no escribo porque voy a escribir algo ahí. Ya. La glándula hipófisis se divide primero en 2 lóbulos. Lóbulo anterior y lóbulo posterior. Por ejemplo, aquí hacemos una división. Así. La parte de aquí es el lóbulo anterior. El lóbulo anterior va a estar en la parte de delante, por así decirlo. Y el lóbulo posterior, como su nombre lo dice, hacia el lado posterior, no, hacia el dorso, por así decirlo.
el lóbulo posterior. También el lóbulo anterior es conocido como adenohipófisis, creo que ese es el nombre más usado, ¿no? Adenohipófisis y el lóbulo posterior como neurohipófisis. Posteriormente se van a dar cuenta por qué le han colocado neurohipófisis, neuro, ¿no? Y también resaltar que, como en el hígado, claro, yo conmigo han visto el hígado, en el hígado habíamos visto división anatómica y división funcional que eran distintas, ¿cierto? Pero en el caso de la hipófisis, la división tanto anatómica como funcional es lo mismo, o sea, hay una sola división de la hipófisis. Es esta, que es lóbulo anterior y lóbulo posterior. Y el lóbulo anterior, como por ejemplo en la imagen sí lo pude dibujar. El lóbulo anterior es de mayor tamaño, casi el 75%, por así decirlo, 3/4 del tamaño total de la hipófisis, 75%. Y el lóbulo posterior, por el contrario, es un poco más pequeño, o sea, lo que sobra. 1/4 nada más de todo el tamaño de la glándula hipófisis. Entonces, comenzando con el lóbulo anterior o adenohipófisis, también tiene dos, por así decirlo, dos divisiones o formas de llamar a cada una de sus partes. Primero tenemos una parte que se llama pars distalis, que es esta parte como que la parte más ancha. Este es el pars distalis. Distalis, ya. Pars distalis, que es la porción más grande del lóbulo anterior. Por el otro lado también tenemos el par tuberalis. Como podrán saber, tuberalis de tallo, o sea, esta parte de aquí del lóbulo anterior es el pars tuberalis. Esas son las dos partes del lóbulo anterior o adenohipófisis. Y por el otro lado, el lóbulo posterior o neurohipófisis, que ahora, claro, le puedo mencionar por qué se dice neurohipófisis, ¿no? Les dije que neurohipófisis es porque está compuesto por tejido neuronal. O sea, esto quiere decir que hay neuronas que están formando el lóbulo posterior. O sea, neuronas o tejido neuronal. Por eso es que se le llama neurohipófisis. Neuronas, ¿ya? Y esto también tiene sus divisiones o formas de llamarla cada una de sus partes. Tiene una parte que se llama pars nervosa, que es también esta parte un poco más ancha o grande. Esta parte se diría pars nervosa. Estos solo son nombres en sí para recordarnos. No es que tengan algo peculiar. Claro, cumplen una función, pero los nombres no tienen algún significado en sí. Y el otro, por lo último que queda, se llama el infundíbulo, tal cual, ya que representa casi la mayor parte del infundíbulo en sí. Por eso es que ya a esto se le da nómina infundíbulo. Infundíbulo ya. Y también hay que mencionar, si bien es cierto que yo les dije, se divide en lóbulo anterior y posterior, pero también hay por así decirlo, un lóbulo intermedio, que estaría aquí, que eso sí existía, pero durante el desarrollo embrionario sí existía este lóbulo intermedio, por así decirlo, pero se atrofió durante el desarrollo fetal. O sea, mientras fue avanzando la gestación, en el periodo fetal ya esta parte de la hipófisis se atrofió y terminó al final en una estructura más pequeña y se denomina ahora la pars intermedia. Esta de parte se le denominaría la pars intermedia. Uh-huh. ¿Y por qué lo menciono? Porque, o sea, sí tiene una función, o sea, sí secreta una hormona en específico, que es la hormona estimulante de melanocitos, o como lo van a encontrar en los traductos como MSH, hormona estimulante de melanocitos. Pero actualmente ya no se dice que fuera como una estructura aparte del lóbulo anterior o posterior, sino se le asocia más a que perteneciera al lóbulo anterior. Eso nomás recalcar, ¿no? Y eso respecto a las partes que tiene la hipófisis, la glándula hipófisis. Y ahora mencionar un dato, ¿no? El control hormonal
Ya dije, creo que está dada por el hipotálamo, por la liberación de sus hormonas, ya sea liberadoras o estimuladoras o inhibidoras. Ahora pasamos, creo que sí mencioné. Les dije que les iba a decir dónde quedaba la glándula pineal, creo. En esta estructura de aquí abajo podemos observar que está como que podría confundirse con la glándula hipófisis, pero no es la glándula hipófisis, porque como ya hemos visto, la glándula hipófisis está en la parte anterior. Y esta otra estructura es la glándula pineal, que también es una glándula endocrina, que no sé si la habrán visto en el sistema nervioso, pero sí, que generalmente se la asocia con la regulación del ciclo circadiano. Ya, ahora pasamos al sistema porta hipoficiario, que es característico del lóbulo anterior. Este sistema es muy característico e incluso cuando estén en la facultad o cuando llevan el curso en sí de fisiología, a veces es muy complicado entender esto. Pero vamos a tratar a ver de que tratar de explicarlos en sí. Vamos a comenzar mencionando las hormonas hipotalámicas. Creo que ya les mencioné, así que ya no va a ser tan complicado identificar qué son las hormonas hipotalámicas. Aquí, por ejemplo, este dibujo lo deja visualizar bien. En el hipotálamo, aquí tenemos hormonas hipotalámicas que van a ser liberadas, ya sea, como dijimos, estimuladoras o inhibidoras. Y estas hormonas estimuladoras o inhibidoras se van a transportar en este sistema, a través de este sistema portohipoficiario. Para resaltar cuál es el sistema portohipoficiario, se refiere a todo esto de aquí. Lo que estoy enmarcando, todo eso es el sistema portohipoficiario, que se le asocia al lóbulo anterior. Lo voy a borrar porque voy a escribir otra cosa. Ya. Eso se le denomina el sistema portohipoficiario. Primero mencionar que el sistema porta, estoy hablando del sistema porta, no el sistema portohipoficiario, sino el sistema porta en general, porque como hemos visto hay un sistema porta hepático también. Y la característica del sistema porta es que la sangre fluye desde una red capilar, o sea, vasos sanguíneos, estos son capilares, estas cosas como si fueran una red, eso, desde una red capilar de una vena porta y se dirigen a una segunda red capilar sin pasar por el corazón. Por eso es que se le dice sistema porta, es como si fueran una circulación aparte, por así decirlo, de determinado órgano o alguna estructura. Eso para más o menos saber qué es el sistema porta. Pero ahora, de acuerdo, ahora especificando el sistema porta hipoficiario, la sangre fluye desde los capilares del hipotálamo, o sea, esta de aquí, esta red de capilares, y se sigue por unas venas portas, en este caso venas portas hipoficiarias, que aquí estoy, por ejemplo, enmarcando estas venas portas hipoficiarias, y van a llevar la sangre a los capilares del lóbulo anterior, o sea, a estos van a llegar a una segunda red capilar, que tiene nombre cada una de estas redes, pero todavía no la voy a mencionar. Y así es esto lo que sería el sistema portohipoficiario del lóbulo anterior de la hipófisis. Ahora sí vamos a explicar. ¿Dónde está? Ya. Ahora respecto al lóbulo anterior, ¿no? Ahora vamos a saber cómo las hormonas se están transportando, o sea, las hormonas liberadoras o inhibidoras del hipotálamo, cómo se transportan y permiten que el lóbulo anterior también, mediante las células que tenga ahí, liberen ciertas hormonas y estas se vayan a la circulación, ¿no? Primero hay que saber cómo se llaman cada una de estas estructuras del sistema porta, ¿no? Primero, mencionar la arteria hipoficiaria superior, que esta también va a ser parte de la irrigación del lóbulo anterior, ¿no? Aparte de que esta es el sistema porta hipoficiario, transporta hormonas, al mismo tiempo también se va a encargar de irrigar a la glándula, ¿no? Porque la glándula es un órgano y también necesita nutrientes. O sea, las células que conforman el lóbulo anterior necesitan nutrientes. Entonces, el sistema porta hipoficiario, aparte de transportar las hormonas, también se encarga de la irrigación. Entonces, primero esta arteria se llama arteria hipoficiaria superior.
¿Y de dónde viene la arteria hipofisiaria superior? La arteria hipofisiaria superior viene de la arteria carótida interna. Creo que seguro que sí les acuerdan en corazón, capaz lo hayan mencionado. O sea, la arteria hipofisiaria superior es una de las ramas de la arteria carótida interna. Y como sabemos, la arteria carótida interna, es como si fuera esta, se va a unir luego con una arteria carótida externa. Y juntas van a formar la arteria carótida común. Y al final, si seguimos transcurriendo, la arteria carótida común va a llegar a un arco. Ese es el arco de la aorta o callado de la aorta, ¿no? ¿Por qué se lo menciono esto? Porque en mi caso, al menos a mí no me gusta solo mencionar, por ejemplo, arteria hipofisiaria superior y esta irriga la glándula hipófisis, porque es como ver muy aislados los temas. O sea, al menos yo considero que se debería integrar todo, ¿no? Saber desde dónde viene esta arteria. Porque incluso me acuerdo que en la facultad preguntaron sobre esto y me acuerdo que no sabíamos. Nos preguntaron el sistema portohipofisiario de qué arteria venía, ¿no? O de provenía. Y ya pues viene de la arteria carótida interna y si seguimos bajando podemos llegar a la conclusión que viene del callado de la aorta. Eso por eso se lo menciono. Voy a borrar esto, ya. Ya, entonces como ya sabemos de dónde viene la arteria hipofisiaria superior, ya más o menos nos podemos imaginar cómo si estuviera transcurriendo. Entonces llegamos a la arteria hipofisiaria superior y esta va claro, desembocar en una red capilar. Y esta red capilar tiene un nombre, se llama el plexo primario del sistema portohipofisiario. Y como ya había dicho, creo, ¿no? Este plexo primario del sistema portohipofisiario se continúa con otras dos venas, las venas portohipofisiarias. Y siguen transcurriendo estas venas y van a llegar a otra red capilar que también tiene nombre. Este es el plexo secundario del sistema portohipofisiario. Y al final este plexo va a desembocar en dos venas, las venas hipofisiarias anteriores. Y así a rasgos generales decirle que las venas hipofisiarias anteriores terminan desembocando en la vena cava superior, que también está en la aurícula derecha del corazón. Entonces ya sabemos cómo se llaman sus nombres, así que nada, va a ser más fácil explicar respecto a las hormonas, cómo se transportan. Entonces ya. Entonces aquí tenemos el hipotálamo, no sé, imaginemos que acá hay una célula. Acá hay una célula, esta célula se va a encargar de liberar, ya demos un ejemplo, una hormona liberadora. Una hormona liberadora. Y esta hormona liberadora, como dijimos, va a pasar al líquido intersticial y luego a los capilares. O sea, ya llega a los capilares, llega a estos capilares, se va a transportar esta hormona liberadora del hipotálamo o hipotalámica, pasa por las venas portohipofisiarias y aquí no va a pasar todavía a la red capilar, a la segunda red capilar, sino ya que en esta parte del lóbulo anterior también hay otras células. Aquí hay otras células que generalmente son las que se van a encargar de secretar hormonas periféricas, ¿no? Las hormonas que se van a dirigir a los diferentes tejidos del cuerpo. Ya entonces, como estamos viendo, la hormona liberadora del hipotalámica se transporta a través de las venas portohipofisiarias y llega a un punto donde esta hormona es específica para tal célula y va a tener que infundirse de nuevo al líquido intersticial y pasar a la célula, dentro de la célula. O en específico a la membrana celular, ¿no? Porque en la membrana celular hay receptores. Entonces, esta hormona liberadora hipotalámica se va a unir al receptor de la célula y va a cumplir su función, ¿no? Le va a decir, como en este caso hemos escogido una hormona liberadora hipotalámica, va a darle la indicación de que libere, ¿no? Libere la hormona. Porque si fuera una hormona inhibidora, le diría que deje de secretar hormonas. Es como que le digas, ya no secretes hormonas. Y en la célula ya no va a secretar. Pero en este caso, como en el ejemplo hemos dado que sea una hormona liberadora, esta hormona liberadora va a darle la orden de que libere una hormona. Y esta hormona, de nuevo ahora se va a difundir hacia el líquido intersticial y del líquido intersticial va a pasar a estos capilares, a la segunda red capilar o llamada plexo secundario del sistema portohipofisiario. Ahora que pasa esta segunda red capilar,
sigue transportándose y ahora pasa por las venas hipofisiarias anteriores, ¿no? Estas de aquí, y después se va a transportar hacia la vena cava, hacia la vena cava inferior, o si no, hacia el tejido diana donde deba dirigirse. Y así es como se da las hormonas, ¿no? Se llegan a transportar. Creo que sí fue fácil entenderlo. Espero que sí. Respecto al sistema portohipofisiario del lóbulo anterior. Creo que eso no me estoy olvidando de mencionarles algo. No, eso es porque el lóbulo posterior lo vamos a comentar luego. Eso sí. Entonces ahora pasamos al tipo de células que hay en el lóbulo anterior. En este caso, este es el lóbulo anterior. Esta parte grande, como ya sabemos, es casi el 75% del total. Capaz me pregunten por qué aquí el lóbulo anterior está en este lado y el lóbulo posterior en el otro. Es por el corte. Como podemos ver en la imagen, la persona está ubicada en una posición diferente. Por eso es que se ve que el lóbulo anterior está para ese lado, o sea, para mi derecha, y para el lado izquierdo está el posterior. Y en este caso el corte ha sido distinto, por eso es que el lóbulo anterior se ve en este lado y el lóbulo posterior para el lado derecho. Solo aclarando eso. Ahora vamos a mencionar los tipos de células, ¿no? Ya que les dije que donde está este lóbulo anterior, dentro del lóbulo anterior va a haber células. Vamos a mencionar cómo se llaman cada una de esas células y también las hormonas que liberan estas células. Primero vamos a mencionar las somatotropas. Aquí en la imagen no se diferencian el grupo de células somatotropas. Generalmente este tipo de células, la única forma de verlas, o sea, en anatomía en sí, no la van a ver, más en histología. O sea, cuando estén frente a un microscopio, sí van a poder visualizar cada una de estas diferentes células. Y tampoco en el dibujo se ve, pero sí podemos ver en el dibujo cómo están aquí cada células, ¿no? Cuadraditos ahí diferenciados. Esos son células. Y por ejemplo, digamos que no sé, un grupo de estas, porque incluso tienen ubicación, pero en este caso vamos a darlas indistintamente. Digamos que fueran las células somatotropas. Somatotropas creo que ya su nombre más o menos se lo dirige qué tipo de hormonas liberan. Se encargan de liberar una hormona. La hormona, así es como son sus siglas. Las hormonas, la hormona de crecimiento, está en inglés. Esperen, es solo GH, no HGH. Ya. Hormona de crecimiento, ¿no? O también conocida como somatotropina. Por eso es que también las células se llaman somatotropas, porque la hormona que libera se llama somatotropina. Y aquí lo completo, somatotropina. Hormona de crecimiento. Y después otro tipo de célula tenemos las células tirotropas. Pueden estar, por ejemplo, por aquí. Tirotropas y su nombre también ya está más o menos dirigiendo qué tipos de hormonas liberan. Liberan la hormona estimulante. Es bueno que conozcan la sigla porque a veces en los libros no te lo escriben completo ya. Una vez nomás te lo mencionan y luego ya solo ponen la sigla. Esta es la hormona estimulante de la tiroides. O sea, las células tirotropas se encargan de secretar estas hormonas, la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, ¿no? O sea, todo le aumenta tropina nada más, tirotropina. Después, el segundo tipo de células son las gonadotropas. En este caso, las gonadotropas, estas células se encargan de secretar dos hormonas. Las gonadotropas se encargan de secretar FSH o hormona, FSH está en inglés, la mayoría de siglas. Hormona estimulante del folículo. Hormona estimulante del folículo. Y también la hormona luteinizante. LH es hormona luteinizante. Que estos dos actúan en las gónadas, ¿no? Por eso es también su nombre de gonadotropas. Actúan en las gónadas. Después tenemos las
células lactotropas que secretan también una hormona nada más, que es la prolactina. 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 Y que ayuda en la producción de leche, ¿no? No confundir con la oxitocina, la vamos a mencionar posteriormente, pero solo ya para recalcar, la prolactina se encarga de producir o sintetizar la leche. No la oxitocina, algunos confunden y piensan que la oxitocina se encarga de producir la leche, no. La prolactina es la encargada de sintetizar leche. La oxitocina tiene una función distinta que la vamos a mencionar posteriormente para no confundir. Y por último, tenemos el tipo de células corticotropas, que se encargan de secretar una hormona también, la hormona adrenocorticotropa, o ACTH, también conocida, ¿no? ACTH, hormona adrenocorticotropa, o corticotropina, ¿no? Creo que es más fácil pronunciar eso, corticotropina. Y principalmente su función está a nivel de la glándula suprarrenal, en la corteza, para ser específicos, para la secreción de glucocorticoides. Glucocorticoides naturales, no los fármacos que también tienen el mismo nombre. Glucocorticoides. Entonces, estos son los 5 tipos de células del lóbulo anterior. Y estas son las hormonas que se secretan cada una de estas células, ¿no? Que podemos ver que son 3, 4, 5 y 6, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. ¿Y qué más podríamos mencionar aquí? Creo que eso, a ver la imagen que nos puede ayudar. Creo que solo podríamos repasar respecto a la imagen, ¿no? Como les dije, que se transporta. Ah, claro, ya me olvidé. Ya sé que les puedo mencionar. El hipotálamo a veces se confunde que es el encargado de secretar estas hormonas, pero no, como yo les dije, el hipotálamo, o sea, este es el hipotálamo, todo eso es el hipotálamo, y como vemos tiene ciertas estructuras y también células neurosecretoras dentro de estas estructuras o núcleos, se llaman núcleos en sí estas cosas, dentro de estos núcleos hay células secretoras. Y estos núcleos se encargan de secretar hormonas libradoras o inhibidoras. Y en algunos casos sí van a producir, esa es una excepción, en algunos casos sí van a producir de frente las hormonas que van a ir a los tejidos, pero en el lóbulo anterior no pasa eso. En el lóbulo anterior las hormonas del hipotálamo solo van a encargarse de liberar ya sea hormonas liberadoras o estimuladoras y inhibitorias. Y estas van a transcurrir, como dijimos, por el sistema portifoliario. Primero dijimos por la primera red capilar, ¿no? La primera red capilar o el plexo primario del sistema portifoliario, ese es su nombre correcto en sí, ¿no? Y después van a transcurrir por las venas portifoliarias y van a dirigirse, por ejemplo, a este grupo, a este tipo de célula, digamos, a las somatotropas. Se va a dirigir a la somatotropa y esta hormona liberadora de crecimiento. Allá vamos a ponerle un nombre. Digamos que va a secretar la hormona, porque sí es hormona liberadora de crecimiento. Eso también tiene sus siglas. Las hormonas del hipotálamo también tienen siglas y están en inglés. Pero ya se lo voy a mencionar el nombre. El hipotálamo, por ejemplo, un núcleo se va a encargar de liberar hormona liberadora de crecimiento, de la hormona de crecimiento, y va a transcurrir hacia el plexo primario o el plexo primario del sistema porta-hipofisiario y luego se transcurre a través de la vena porta-hipofisiaria, ¿no? Y va a llegar a las células somatotropas, porque ese es su fin. Cada hormona hipotalámica tiene un objetivo en sí. Si es una hormona liberadora de la hormona de crecimiento, se está dirigiendo a las células que están relacionadas con la hormona de crecimiento, o sea, las células somatotropas. Entonces se dirige a esta, tiene contacto con el receptor e indica que libere hormona de crecimiento, porque hay requerimiento de que se libere hormona de crecimiento. Entonces, lo que hace la célula somatotropa, codifica esta señal y va a liberar la hormona de crecimiento. Y luego esta hormona de crecimiento se
se va a difundir hacia al segundo plexo o el plexo secundario del sistema porto hipoficiario y de ahí va a transcurrir por las venas hipoficiarias anteriores y se va a ir luego a los distintos tejidos, órganos diana, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el sistema a un tejido óseo, ¿no? Para que le dé la señal de que aumente el crecimiento aquí. Y ese es un ejemplo, por ejemplo, diría un ejemplo de cómo estaría funcionando. Creo que sí se ha entendido. Y creo que eso sería respecto al lóbulo anterior. Sí. Entonces pasamos con el lóbulo posterior. El lóbulo posterior sucede algo similar como el lóbulo anterior, pero vamos a mencionar unas generalidades primero. El lóbulo posterior, ya dijimos cómo se denominaba, neurohipófisis, también conocida. ¿Por qué? Porque está compuesta por tejido, por tejido neuronal. Neurohipófisis. Ya, neurohipófisis. Y mira, acá hay algo muy importante que se deben recordar y creo que ya lo estaba como que anticipando. En este caso, en el lóbulo posterior, o sea, aquí no se secretan, o sea, no se sintetizan para ser específicos. Hay que saber usar los términos correctos. No se sintetizan, o sea, no sintetizan hormonas. A diferencia del lóbulo posterior, sí se sintetizaban hormonas, incluso había tipos de células, ¿no? Somatotropas, lactotropas y todo eso. Pero en el lóbulo posterior no se sintetiza. Qué difícil escribir esto, no se sintetizan ya. No se sintetizan hormonas, sino solo se almacenan. Aquí se van a almacenar. Entonces, lo que ya, o sea, deducimos es que donde se van a sintetizar van a ser en el hipotálamo. Y el hipotálamo va a liberar estas hormonas, no hormonas liberadoras o hormonas inhibidoras, sino hormonas que van a ir a los tejidos en sí. Van a liberarlas hacia el lóbulo posterior y se van a almacenar aquí. Más no se van a sintetizar algunas hormonas en el lóbulo posterior en sí. Eso recordar, ¿no? No se sintetizan hormonas, sino se almacenan. Recordar eso. Y solo hay dos hormonas que se relacionan al lóbulo posterior, que le vamos a estar mencionando posteriormente, creo que sí. Y solo mencionar que el lóbulo posterior está formado por pituicitos. Eso es como un dato. Está formado por pituicitos y terminales axónicos, ya que principalmente este lóbulo posterior está formado por tejido neuronal. Incluso aquí podemos ver claramente, por ejemplo, ahí están las células neurosecretoras podemos ver que el cuerpo, porque ya sabemos que una neurona tiene su soma, cuerpo, su axón, su terminal axónico y todo eso, ¿no? Y entonces estas células neurosecretoras, como aquí mismo, incluso en esta imagen, es muy buena. Y aquí está la soma de la neurona o el cuerpo, y aquí está el terminal, diré el axón, y el axón es tan largo, así sigue transcurriendo por el infundíbulo y todo, y su terminal axónico llega hacia el lóbulo posterior, ¿no? En sí. Y ahí es donde se van a encargar de liberar las hormonas que han sintetizado, ¿no? Las células neurosecretoras del hipotálamo. Y estas hormonas se van a almacenar en el lóbulo posterior. Entonces, por así decirlo, estas células neurosecretoras también se le puede decir pituicitos. Y que son de más o menos, para darles así un dato, de 10.000 células neurosecretoras o pituicitos aproximadamente. Ya, eso respecto a las células neurosecretoras. Creo que sí. Disculpe, ¿me escucha? Sí, ¿qué pasó? Buenas noches. Bueno, tengo una duda. Respecto al lóbulo anterior, allí sí se sintetizan, pero ¿quién es el que, por así decirlo, le ordena Ok. hacerlo? Esa sería mi duda. Sí, sí. Creo que no quedó claro, sí. En el lóbulo anterior, sí, como tú dijiste, se sintetiza en el lóbulo anterior en sí. Quien le ordena a que se liberen o no se liberen, porque también hay hormonas inhibidoras para que no se liberen estas hormonas, es en el hipotálamo. O sea, estos núcleos que vemos, que parecen como cuadrados, esos van a liberar hormonas
liberadoras, hormonas inhibidoras hipotalámicas. Por eso es que hay que ponerle su nombre completo para no confundirnos. Hormonas liberadoras o hormonas inhibidoras hipotalámicas. Y estas van a enviar, claro, van a secretar estas hormonas para que le den la orden a las células que se encuentran en el lóbulo anterior para que secreten, o en todo caso no secreten, las hormonas respectivas del lóbulo anterior. Y estas hormonas en sí, las que están en el lóbulo anterior, son las que al final van a llegar a los tejidos diana, ¿no? A los distintos órganos. Las del hipotálamo no van a llegar a los tejidos diana. Entonces, en conclusión, para no marearlos, las del hipotálamo son las que secretan hormonas que van a ordenar a las células del hipotálamo para que liberen hormonas específicas, ¿no? Ya sea hormona de crecimiento, hormona estimulante de tiroides o folículo estimulante y entre otras. Espero, creo que sí te aclaré la duda o no sé, podrías confirmarme. Sí, ya me quedó claro. Y Ok, también ya. en la neurohipófisis, entonces es como que directo, solo las hormonas se crean en el hipotálamo y Ajá, van. Entonces, ajá, directamente. van directamente. Entonces, específicamente, ¿qué sería en la neurohipófisis? ¿Sería como un conducto? ¿Se podría decir? Ah, no, la neurohipófisis es como su almacén. Ah, ok, O ok. sea, las hormonas que se producen en el hipotálamo eh, se van a dirigir a través de estas células neurosecretoras, o en sí son neuronas ya, porque tienen su soma, su axón y su terminal axónico. Estas hormonas que se han producido en las células neurosecretoras se van a transportar por el axón al terminal axónico y se van a liberar en el lóbulo posterior y ahí se van a almacenar. Y de ahí después, cuando se requieran, van a ser liberadas hacia los tejidos. No sé si quedó claro Sí, ahora o... sí, está bien, gracias. Ya, ok. Igual si tienen cualquier duda o algo así, no tengan, coméntenmelo nomás. Ya, entonces, ¿qué estaba comentando? Sí, al respecto, claro, cómo se transportaba. Solo recalcar de nuevo, ¿no? Ya que se hizo la pregunta, en el lóbulo posterior no se sintetizan las hormonas, sino se almacenan. Solo que no le podía escribir porque no se puede. No se sintetizan hormonas en el lóbulo posterior, sino se almacenan. Donde se sintetizan es en el hipotálamo y van a transportarse a través de las células neurosecretoras, ¿no? Donde tienen sus cuerpos o somas en, en los núcleos del hipotálamo y a través del axón se van a transportar, ven, por ejemplo, aquí estas líneas largas, esos son el axón, se van a transportar las hormonas y en el terminal axónico van a ser liberadas. Y si queremos ir un poco más específico, incluso estas hormonas no se liberan así sueltas, están dentro de vesículas. Están dentro de estas vesículas y las vesículas van a llegar, por ejemplo, al terminal axónico. Es como si el terminal axónico fuera algo así. Aquí van a llegar las vesículas y dentro de esta vesícula van a estar las hormonas. Y después llega un punto donde se van a, por exocitosis, estas vesículas es como que se van a adherir a la membrana del terminal axónico, se van a abrir y van a liberar estas hormonas hacia el lóbulo posterior y se van a almacenar en este lugar. Eso, mencionar, a ver, creo que esto ya es irrigación, ¿no? A ver, creo. Aquí sí se está mostrando los núcleos, eso sería bueno mencionarlo. Ya, el lóbulo posterior les dije que secretaba dos hormonas. ¿Ok? Estas dos hormonas que se secretan, aunque lo voy a volver a mencionar luego, pero igual. Estas dos hormonas que se secretan son la oxitocina, 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 y la otra es la hormona antidiurética, o la ADH, ¿no? O también vasopresina. Esas son las únicas dos hormonas que secretan, en este caso, el hipotálamo, ¿no? Porque ya dijimos, no se sintetizan en el lóbulo posterior, sino en el hipotálamo. Pero estas dos hormonas se van a dirigir al lóbulo posterior. Si he dicho mal hace rato, no me corrijo, a veces me confunden los términos. En el hipotálamo entonces se producen estas dos hormonas, oxitocina y la hormona antidiurética que se van a almacenar en el lóbulo posterior.
Y mencionar que la oxitocina, entonces ya hemos dicho que se sintetiza en el núcleo, en el hipotálamo. ¿En qué núcleo, no? Porque ya les dije que estas estructuras son núcleos. La oxitocina principalmente está en los núcleos está en el núcleo paraventricular. O sea, tanto paraventricular y supraóptico, pero en su mayoría por el núcleo paraventricular. Paraventricular. Y aquí sí se observa, sí, por ejemplo, incluso el ejemplo que dan aquí es que está dentro del núcleo paraventricular. Este verde que está resaltado, ese es el núcleo paraventricular. Es ahí, entonces estaría secretando, sintetizando, la palabra correcta es sintetizando oxitocina. Y la hormona antidiurética se estaría sintetizando en el núcleo supraóptico. Supraóptico. Y a ver dónde está el núcleo supraóptico aquí, por ejemplo. O sea, este de aquí es el núcleo supraóptico, que se puede ver algo así. Ese es el núcleo supraóptico. Ahí se estaría sintetizando hormona antidiurética. Eso principalmente. Y para darles un ejemplo, ¿no? Ya que en esta imagen están haciendo referencia al núcleo paraventricular, vamos a dar un ejemplo con la oxitocina, ¿no? Solo para ya como que reforzar lo que ya hemos dicho. Ya. Entonces, aquí tenemos el núcleo paraventricular, que está aquí conformado por células neurosecretoras, que son como neuronas, por así decirlo, que tienen, como dije, un cuerpo, soma, su axón y su terminal axónico. Entonces, en estas células neurosecretoras se están sintetizando la oxitocina, porque ya dijimos que la oxitocina principalmente si se sintetizan en el núcleo paraventricular. Entonces, aquí se estarían sintetizando aquí en el cuerpo de las células neurosecretoras oxitocina. Entonces, la oxitocina se llega a secretar, se llega a sintetizar. Luego de esto que se ha sintetizado, va, va a guardarse en vesículas, por así decirlo, para favorecer su transporte. Va a estar dentro de vesículas y estas vesículas se van a transportar por todo el axón. Así, pasan por todo el axón, hasta por el infundíbulo de la hipófisis y llegan hasta el terminal axónico. En el terminal axónico, estas vesículas que contienen a la hormona oxitocina, debido a la necesidad, porque el cuerpo, por feedback, porque envían en señales. Aquí también tiene mucho que ver el sistema nervioso, así que no hay que verlo aisladamente. Se envían señales para que hay requerimientos de oxitocina, ¿no? Entonces se libera, o sea, las vesículas se abren, como estaba diciendo en este ejemplo de acá, y liberan la oxitocina, ¿no? Liberan la oxitocina hacia cualquiera, por ejemplo, cualquiera de estas células, y dentro de estas células se van a almacenar. Se almacenan y luego se van a volver a secretar y van a difundir, ¿no? Como dije, por el plexo portohipofisiario y luego por las venas y después se transportan hacia los tejidos diana, ¿no? O a sus tejidos objetivos. Y así más o menos es la forma como se da esta regulación. Creo que ese respecto, sí, es todo respecto al lóbulo posterior y ahora el lóbulo posterior es irrigación. Creo que no la mencioné primero, pero ya. Como dijimos, el lóbulo anterior ya había dicho que su irrigación y la forma de transporte de hormonas es mediante el sistema portohipofisiario. Pero en el caso del lóbulo posterior, no, es diferente. En el lóbulo posterior primero comenzamos por unas arterias hipofisiales, por unas venas, diría por arterias, aquí está. Por una arteria que está, en este caso está en la parte inferior, ¿no? De la silla turca, por así decirlo. La arteria hipofisiaria inferior y se conecta con un plexo, una red capilar, ¿no? Que se llama plexo capilar del proceso infundibular. Y esta red capilar termina al final desembocando en las venas hipofisiarias posteriores. Y así es como que se da su irrigación. Es muy diferente al del lóbulo anterior. El lóbulo anterior es el sistema portohipofisiario. Creo que hace rato mencioné el sistema portohipofisiario, pero no.
El sistema portohipoficiario es propio del lóbulo anterior, recuerden eso. Creo que hace rato no lo dije así. El lóbulo anterior tiene un sistema propio de irrigación y tanto para su transporte de hormonas, que es el sistema portohipoficiario. Pero en el caso del lóbulo posterior es distinto. No es el sistema portohipoficiario, sino una red capilar distinta. Eso mencionarles, y creo que de las hormonas ya se lo mencioné, así que, pero solo mencionar algunas de las funciones, ¿no? Pero eso sí no mencioné anteriormente. Ya dijimos que eran dos hormonas que se almacenan en el lóbulo posterior, pero y se sintetizan, ya dijimos, en el hipotálamo. Siempre recordar eso, no se me va a olvidar. Entonces, en el lóbulo posterior, las hormonas que se almacenan son la oxitocina, como ya había dicho, la oxitocina, lo cual, por ejemplo, solo mencionando una de sus funciones, casi principales, creo, es en el parto, ¿no? En el trabajo de parto. En el parto. Tiene, o sea, dos funciones como coadyuvante para el parto, ¿no? A nivel del útero, a nivel del útero, a nivel del útero permite las contracciones uterinas, el aumento de las contracciones uterinas. Y como sabemos, si se contrae el útero, va a permitir que el feto pueda salir por el canal de parto, ¿no? Con mayor facilidad. Por eso es que la oxitocina es importante en el trabajo de parto, ya que contrae el útero, ¿no? Como si fuera así el útero, algo así. Y acá va a ver, la oxitocina va a hacer que se contraiga la musculatura uterina. Entonces, esta musculatura se contrae y hace como que hace como empujando al feto para que salga hacia el canal del parto. Esa es la función de la oxitocina a nivel del útero. Y a nivel de la mama o de las glándulas mamarias, a nivel de la mama, creo que ya se los estaba mencionando eso. A nivel de la mama, la oxitocina se encarga de la eyección de la leche. Ahí tiene que tener mucho cuidado con el término también. Eyección, no producción de leche. El que ya, como ya dije, el que se encarga de producir leche es la prolactina. La prolactina, que es sintetizada en el lóbulo posterior, sintetizada en el lóbulo posterior, la prolactina es la encargada de la síntesis de leche, pero la que se encarga de la eyección, o sea, la que permite que la leche salga por el pezón, es la oxitocina. Esta hormona permite la eyección de la leche. O sea, la oxitocina no se encarga de sintetizar leche. Siempre recuerden eso, porque se suele confundir también. Ahora, por otro lado, tenemos la segunda hormona que les había dicho que el lóbulo posterior almacena, ya que ambas hormonas son sintetizadas en el hipotálamo. Recuerden eso. Es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, su principal función es disminuir la producción de orina. Por eso es que se llama antidiurética, diurética de diuresis. Disminuye la orina, o sea, disminuye, o sea, hace que orines menos, para decirlo en palabras más sencillas. Disminución de la orina. Esas son una de las principales funciones de la hormona antidiurética, pero también tiene otra a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Por eso también es que su otro nombre de la hormona antidiurética es vasopresina, vaso de vasos sanguíneos. O sea, permite la contracción de los vasos sanguíneos. Eso es, sí, eso respecto al lóbulo posterior. Y pasamos al sistema urinario. No sé si tienen alguna pregunta. A ver. No sé si algo quiere que repita o si quedó claro. Me confío. De momento todo claro, creo. No sé si... Ay, ok. No. No, ya, entonces vamos a continuar, que ahora es 7 y ya. Ya estamos con... Ok, ya. Voy a proyectar entonces. Ya. Entonces vamos a continuar con el sistema operatorio. En este caso solo, pero antes de pasar, me está olvidando. Respecto al sistema endocrino, como dije, solo esta vez he tocado la hipófisis porque como han visto es un poco más compleja, pero como les dije al inicio había otro tipo de glándulas endocrinas también, ¿no? Que también sería importante que lo revisen.
como la tiroides principalmente, que se encarga del metabolismo casi de todo el organismo. Yep. Entonces pasamos con el sistema urinario preurinario. En este caso vamos a hablar del riñón principalmente, ¿no? El riñón primero haciendo unas características generales, ¿sí? ¿No? Ahora voy a poner la pluma. Primero mencionar, como pueden ver en la imagen, el riñón son órganos pares, o sea, dos. Todos tenemos dos riñones de color rojizo, aunque en el cadáver, cuando está en el anfiteatro, no lo van a ver de rojizo porque ya es un cadáver. Generalmente ya es casi guinda o incluso más oscuro. Y todos conocemos que dicen que los riñones, y si es cierto, tienen forma de frijol. Están situados en los flancos. Solo para hacer un dibujo así súper rápido, creo que. Flancos. Línea de derecha, pero en fin, ya. Ya sabemos que estas líneas del medio son las líneas medioclaviculares y las otras son las líneas axilares. Ya sabemos que este es hipocondrio, siempre de acuerdo al lado del paciente. Hipocondrio sería este hipocondrio derecho y este aquí sería hipocondrio izquierdo. A ver, recordando, no sé si, seguro que en alguno de los tamaños de epigastrio, ahí no se escribe, hipocondrio derecho. Este es mesogastrio, este es hipogastrio. Y aquí están los flancos, a nivel de aquí, flanco derecho, flanco izquierdo, ya que después sigue ay, no me acuerdo la fosa ilíaca, creo que era así, la fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Entonces, flanco derecho, flanco izquierdo. Entonces, los riñones están en los flancos, o sea, por aquí más o menos así. Así estarían los riñones. Solo eso es para ubicarnos, ¿no? En el espacio ya. Y también mencionar lo importante es que los riñones son órganos retroperitoneales. Retroperitoneales. Creo que ya en la clase del jueves les dije que había otro órgano también que era retroperitoneal. Por si no lo recuerdan, era el páncreas también. Y ya saben por qué. O sea, para repetirlo, los órganos retroperitoneales son los que están detrás del peritoneo. Es como si hubiera una cortina. Los que están detrás de la cortina se diría retroperitoneales. Los que están delante son los que están recubiertos, ¿no? Por el peritoneo. Entonces, los riñones, al igual que el páncreas, son órganos retroperitoneales. Incluso están casi pegados en la parte posterior del abdomen, por así decirlo. Y para ubicarnos a qué altura más o menos de las vértebras podrían estar, estarían, por ejemplo, si hacemos un corto así, estarían a nivel de la vértebra torácica 12 o duodécima vértebra torácica y L3, ya que como sabemos tiene tamaño, y digamos que aquí estaría la L3, la vértebra lumbar o la tercera vértebra lumbar. Y si nos ubicamos ya a nivel de las costillas, incluso en esta imagen sí están las costillas, así que sí nos ayudaría. Estarían a nivel, por ejemplo, de la undécima, por ejemplo, esta es la undécima costilla y la duodécima costilla. Estarían como que cubriendo el riñón parcialmente. Y también sabemos algunas características, es que el riñón derecho está más bajo que el riñón izquierdo. ¿Por qué? Por el hígado principalmente, ¿no? Creo que en este caso no se puede visualizar bien eso, pero sí, estaría más abajo. El riñón derecho estaría como, aquí estaría el hígado, y estaría aplastando, ¿no? Por lógica sabemos, el hígado aplastaría un poco al riñón, y el riñón derecho estaría un poquito más abajo. Y el riñón izquierdo un poco más elevado. En esta imagen no se está cumpliendo eso, pero eso es lo que sí se cumple en el cadáver. También van a ver que el riñón derecho está un poco más abajo que el riñón izquierdo, y todo es debido al hígado, por la presión del hígado. Ahora eso respecto a las generalidades. Ahora sobre la anatomía externa.
mencionar algunas cosas como que el riñón tiene 3 capas. Creo que aquí sí se puede visualizar las 3 capas, sí. Lo bueno es que esta imagen sí muestra las 3 capas, pero está muy chiquitas, a ver si las puedo agrandar. Ya creo que está. Ok. Tiene 3 capas. Primero tenemos la cápsula renal, que aquí sí se ve. La cápsula renal, que es la que está más profunda, como podemos ver, es la que está casi pegada al tejido del riñón. Mi puntero y aquí, al tejido del riñón. Luego tenemos la cápsula adiposa, pero primero mencionar, ¿no? La cápsula renal es como una barrera contra traumatismo, ¿no? Protege al riñón a que ante cualquier golpe, o sea, crea resistencia. Y además mantiene la forma del riñón, ¿no? De esa forma de frijolito, ya que está como bien adherida al tejido del riñón. Luego tenemos la segunda capa, donde se me pondrá aquí, la cápsula adiposa, o la cápsula intermedia también, ¿no? Se la menciona. También se encarga principalmente del sostén o la firmeza del riñón. Y podemos ver, pues, está conformada por tejido adiposo, ¿no? Por eso se le da ese nombre de cápsula adiposa. Y ahí en la imagen claramente se ve el tejido adiposo ahí amarillo. Y la última capa es la capa superficial o también conocida como fascia renal. Esta permite la fijación a otras estructuras, ¿no? Para que también mantenga la posición y el sitio de riñón. Como podemos ver, es esta última capa de aquí, la que está después de todo el tejido adiposo. Y podemos ver, por ejemplo, acá que permite su adhesión, ¿no? Con el hígado al riñón, esta fascia renal. Entonces, estas son las 3 capas principalmente del riñón. Vamos a regresar. Ahí, ok, ya está. Eso respecto a la anatomía. A ver, esto sí, la anatomía interna ahora, ¿no? Eso respecto a la anatomía externa, ¿verdad? Ahora sí la... Ya, ver dónde está aquí. Ya. En la anatomía interna tenemos dos áreas principales que debemos recordar. La corteza y la médula. La corteza es esta de aquí. Esto, o sea, todo lo que está de naranja, así de naranja clarito, todo eso, incluso lo que está ingresando aquí, todo esto, eso es la corteza. Y la médula es los triángulos que tienen nombre, pero le voy a mencionar luego. Eso sería la médula. La corteza renal, como podemos ver, es externa. Va desde la cápsula hasta la base de la pirámide. O sea, desde la cápsula, que ya habíamos dicho que tiene 3 cápsulas. Para mencionar, tenemos la cápsula renal, la cápsula adiposa y la cápsula superficial. O sea, a partir de estas cápsulas iré hasta la pirámide, hasta la base de la pirámide renal. Entonces ya creo que ya les dije, esto de aquí es la pirámide renal. Hasta la base de esta pirámide, todo esto de aquí se llamaría corteza. La naranja, claro, como dije, ¿no? Y esto está con, no, es claro, es la corteza, principalmente está delimitada por eso, ¿no? La cápsula y la base de la pirámide renal. Ahora, por otro lado, les dije de la médula interna. De la médula renal, esa es la parte interna del riñón. La médula renal está compuesta por 8 a 18 pirámides renales, para darles así un dato más o menos que podrán encontrar. Esto ya les dije que eran las pirámides renales. Entonces, en un riñón podrían encontrar aproximadamente de 8 a 18, ¿no? Pirámides renales, que forman parte, o sea, las pirámides renales forman parte de la médula renal. Y podemos ver que la base de cada pirámide, o sea, esto, se dirige hacia la corteza solo para ubicarnos. Por ejemplo, cuando estamos en el cadáver y vamos a ver, en el cadáver, si no estoy mal, sí se puede observar esto claramente. Las pirámides se observan en el cadáver. Y van a ver que la base de la pirámide va a estar dirigiéndose hacia la corteza y el vértice va a estar culminando en, no sé si se puede apreciar, creo que sí se aprecia. Esas estructuras de aquí, el vértice de la pirámide se le denominan papilas renales.
Esto. Creo que aquí se va a bajar esto. Papilas renales. Como que si fuera este blanquito que está respondiendo. Papilas renales. Y estas papilas renales al final van a desembocar en el hilio. El hilio es el conjunto de vasos, ya sea arterias y venas. Voy a borrar eso último. Okay. Eso. Ahora respecto a la corteza, tiene dos divisiones también, pero creo que no se ve aquí, o si se ve, no. Y ok, la corteza renal se divide en zona cortical externa. Sí, aquí no se puede observar. Zona cortical externa y zona juxtaglomerular. Este de aquí es la zona cortical, zona cortical externa. Y la zona juxtaglomerular, aquí no se puede ver la zona juxtaglomerular, pero ya solo para mencionarles, la corteza renal está dividida en corteza renal, en zona juxtaglomerular y la zona cortical externa. Zona juxtaglomerular, que es la parte interna. Juxtaglomerular, ya, y la zona cortical externa. Ya, zona cortical, ya. Zona cortical externa. Y también tenemos columnas renales, esas sí se pueden observar, son las que están entre las pirámides renales, esta parte de aquí. Como que la extensión de la corteza renal, tenemos ahí las columnas renales, que es el espacio entre pirámides renales. Y como les dije, también forma parte de la corteza, ¿no? La corteza no es solo la parte como que superficial, sino también estas columnas renales que están ingresando, que están entre las pirámides renales. Y mencionar el lóbulo renal, ¿no? El lóbulo renal, en esta imagen sí se observa, en esta imagen sí se ve. Aquí está el lóbulo renal, incluso lo dice. El lóbulo renal está conformado por la pirámide renal, incluso aquí se enmarca, ¿no? Aquí está la pirámide renal y la mitad de cada columna más o menos. Aquí mismo incluso hicieron la división. La mitad de cada columna renal adyacente, ¿no? La mitad de esta columna renal y la mitad de esta otra columna renal. De cada uno de los lados de este triángulo. Eso sería el lóbulo renal. ¿Y por qué le han hecho esta clasificación o este nombre, no? Porque tiene, o sea, esta estructura en sí tiene una función. O sea, es como que una división funcional. No solo anatómica, sino no solo por delimitar partes, sino cumple una función también. Y la corteza más las pirámides renales forman la porción funcional, por así decirlo, del riñón. O sea, la corteza. Y también que forman parte de la corteza que eran las columnas renales, las columnas renales. Y las pirámides renales, me faltó hablar, las pirámides renales cumplen una función, que principalmente es la filtración de orina, la secreción, la reabsorción diría como segundo paso, la secreción y luego la eliminación. Esas son las funciones que cumplen cada uno de los lóbulos renales. Creo que eso es respecto a esto, sí. Ahora, respecto a la irrigación, creo que la imagen también se deja entender muy bien. La irrigación del riñón a rasgos generales y lo que van a poder observar en el cadáver, porque lo único que se va a poder observar en el cadáver van a ser las arterias renales y las venas renales, porque son arterias en vasos sanguíneos de gran calibre. Estos dos vasos sí se van a poder observar en el cadáver, pero los demás no. Con suerte podrían observar estas arterias que son la división de los vasos de mayor calibre, como las arterias y las venas renales. Pero vemos, por ejemplo, comenzando con la arteria renal. La arteria renal se divide en dos, que son estas denominadas arterias segmentarias. Y después vemos que las arterias segmentarias siguen dividiéndose. Y estas se llaman arterias interlobulares. Arterias interlobulares
Luego tenemos las arterias arcuatas, estas de aquí. Y luego de esto tenemos las arterias interlobulares, vemos más divisiones aquí, por ejemplo, chiquititas. Esos interlobulares. Y ya después de esto vienen las arteriolas aferentes. La arteria aferente no se va a poder ver así a simple vista porque ya está dentro de cada una de las pirámides renales. Por ejemplo, lo voy a agrandar. Aquí sí se puede ver más o menos una estructura dentro de la pirámide renal y dentro de esta estructura amarilla que tiene nombre y se llama glomérulo, no diré nefrona. Nefrona que es, creo que ya todos saben, la unidad o la estructura, unidad funcional del riñón. En esta nefrona es donde se va a cumplir todas esas funciones que le dije de filtración, reabsorción, secreción y excreción al final de orina, ¿no? Y creo que en otra imagen de aquí sí lo han colocado, por ejemplo, lo han agrandado y podemos ver aquí sí se puede observar la arteriola aferente. Entonces hemos dicho que las arterias, por ejemplo, aquí también me están resumiendo. Por ejemplo, aquí dijimos, ¿no? La arteria renal de mayor calibre, luego esta se divide en arterias segmentarias, luego están arterias interlobulares, arterias arcuatas, y estas arterias arcuatas en arterias interlobulares, y estas arterias interlobulares van a terminar en una arteriola aferente, arteriola, o sea, esta de aquí. Al final van a llegar a esto, a esta arteriola aferente, la cual después termina como en un conjunto de capilares, o sea, un conjunto de capilares, y este conjunto de capilares le han denominado un nombre y lo han denominado como glomérulo. O sea, el glomérulo en pocas palabras es un conjunto de capilares, una red de capilares. Eso es el glomérulo. Y luego de esta red capilar va a terminar desembocándose en otra arteriola y es la arteriola eferente. Eferente de que sale, ¿no? Sale del glomérulo, o sea, de esa estructura. Y en esta estructura, toda esta estructura en general, todo se llama nefrona, como dije, ¿no? Y recordar, es la unidad es funcional del riñón. Aquí se cumple la función de filtración, por ejemplo, solo mencionando, pero aquí no puedo usar el lápiz, pero ok, con el puntero no sé. Por ejemplo, filtración se da aquí. Aquí tenemos el glomérulo, que es un conjunto de capilares. A ver, dar un ejemplo que puede ser, no sé, del cuerpo, no sé, está yendo claro, la sangre con los desechos están pasando acá, a la arteriola aferente. La arteriola aferente está yendo sangre con desechos, ya. Llega aquí al glomérulo, donde ese es el conjunto de capilares, y va, todos esos desechos, o sea, lo que no sirve para el organismo, van a pasar, ahí está aquí está el puntero, van a pasar del glomérulo hacia a este siguiente conducto, ¿no? Que se llama túbulo contorneado proximal, sí, si no estoy mal, sí, túbulo contorneado proximal, esto de aquí. Pueden reconocerlo por su forma nada más, contorneado, entonces túbulo contorneado y proximal, ¿por qué? Porque está cerca al glomérulo, túbulo contorneado proximal. Entonces, como dijimos, estaba llegando aquí la sangre con desechos a la arteriola aferente, entonces estos desechos se van a difundir. Del glomérulo van a pasar al túbulo contorneado proximal, o sea, se filtran, llegan aquí, van a pasar por todos estos conductos y a través de todos estos conductos se dan una serie de procesos. Entre ellos, por ejemplo, la reabsorción. O sea, parte de estos desechos, o que no siempre van a ser desechos, sino, por ejemplo, algunos nutrientes. Puede ser que pudo haber pasado glucosa, pero el cuerpo, como sabemos, necesita glucosa. Entonces, no. El cuerpo se da cuenta, entonces se tiene que de nuevo regresar la glucosa. Entonces, se reabsorbe la glucosa y regresan a la sangre de nuevo. Y podemos ver aquí, ¿no? Que hay otros capilares peritubulares. Entonces la glucosa va a pasar, se va a difundir a estos capilares peritubulares y va a regresar de nuevo a la circulación general. ¿Por qué? Porque necesitamos glucosa. Solo se van a eliminar aquello que no son necesarios para el organismo o son tóxicos para el organismo. Por aquí también pueden pasar fármacos, ¿no? Los metabolitos de los fármacos pasan y en este caso no se van a reabsorber, ¿no? Porque se necesitan desechar. No podemos tener fármacos en el organismo por mucho tiempo. Entonces siguen pasando su trayecto. Cada zona tiene ciertas características.
Entonces, pueden reabsorber o por el otro lado se pueden secretar. Puede ser que haya quedado, por ejemplo, algún desecho del organismo y que se pasó de frente, ¿no? Pasó la arteriola de frente y no llegó a filtrarse para luego ser eliminada. Entonces, en otra porción de estos túbulos se van a secretar estos desechos, porque se necesitan eliminar, se secretan y se van a unir con lo que ya estaba, con todo el filtro, todo ese líquido que estaba en camino para botarse, ¿no? A este líquido que está pasando por todos estos túbulos todavía no se le denomina orina, se le llama ultrafiltrado. Siempre recordar eso, porque a veces ya se le dice, piensan que filtra, es el líquido que se filtra ya la orina. No, todavía no es orina, es el ultrafiltrado. Después de que ya haya habido reabsorción y secreción, después de eso ya se puede decir que es orina, porque ya no va a haber otro cambio en ese líquido, ya no se va a cambiar nada en concentraciones, nada. O sea, eso ya se va a eliminar. Entonces luego se procede a qué? A secretarse. Luego, o sea, se secreta a través de la orina. Y así esa sería más o menos la fisiología. Eso es más que todo lo que les acabo de explicar era fisiología. Pero ese no era el punto. Habíamos ido ahí por la arteria aferente, ¿no? Entonces le estaba diciendo que esta es la arteria aferente, que termina desembocando en una red o en un conjunto de capilares que se le denomina glomérulo. Y este glomérulo va a desembocar en una arteriola eferente. Y esta arteriola eferente vemos que sigue, ahí donde está mi puntero, sigue transcurriendo. Tiene otra red capilar que se llaman vasos rectos, como pueden ver acá, y termina, este moradito es ya denominado capilar peritubular. Y su nombre mismo lo dice, ¿no? Peritubular. O sea, está rodeando los túbulos. Estas estructuras de amarillo, esos son los túbulos. Y están rodeando eso, por eso se llaman capilar peritubular. Y vemos que luego el capilar peritubular termina desembocando, uniéndose con una vena, ¿no? En la vena interlobulillar. Y así estaría ya yendo para el drenaje, ¿no? Y eso respecto a, ya, okay. Eso respecto a la irrigación, ¿no? Todo esto es de rojo, desde lo rojo hasta capilares peritubulares sería respecto a irrigación. Luego de eso, como ya estamos más o menos en la imagen se podía ver, pasaban a las venas interlobulares, después de las venas interlobulares a venas arcuatas. Las venas arcuatas aquí sí se pueden ver. Aquí, estas venas arcuatas, esto de aquí, es el que está de color azul, las venas arcuatas, y estas pasan a las venas interlobulares. Y las venas interlobulares, al final, estas de aquí terminan en la vena renal. Y ya sabemos, después van a dirigirse a la vena cava inferior, ¿no? Ese es como que la última, el último gran vaso donde va a terminar drenando las venas renales. Eso respecto más o menos a la irrigación. Esto es muy fácil de aprenderse, creo. Es cuestión de solo ver la imagen y reconocer más que todo. Y creo que sí, lo que les expliqué más o menos de fisiología, de cómo se daría la formación de orina, porque esa es la formación de orina, la explicación de la formación de la orina. Eso también es bueno recordar. ¿Y qué más podría resaltar en este punto? Eso creo, principalmente. Sí, creo que sí. Ya. Esta es una imagen nada más que les coloqué ¿cómo se llama? Por ejemplo, de un cadáver. Así más o menos se podría observar en un cadáver. Creo que sí le pasaron el libro de Yokochi y sí, así se llama si no estoy mal. Ahí te dan imágenes de cadáveres y casi las imágenes son muy buenas, sí se pueden apreciar. Sería bueno que revisen ahí. Pero aquí también otras imágenes. No son del Yokochi, pero sí se ve, sí se aprecian bien. Así más o menos sí podrían observar en el cadáver, ¿no? Vemos no les mencioné el cáliz, ya, ok. Voy a mencionar antes que me olvidé. Aquí no se puede observar, creo que no, ya. Estas estructuras les dije de los túbulos, que son los amarillos. Estos túbulos ustedes dirán, ¿y dónde se continúa esto, no? Aquí voy a agrandar de nuevo esto. Aquí vemos de nuevo esta estructura amarilla y que está esta nefrona, que toda esa estructura se llama nefrona,
para que lo recuerden mejor, esta nefrona está dentro de la pirámide renal. Y podemos ver que aquí está uno de sus conductos alargados, dirigiéndose hacia la papila renal, ¿no? Y de la papila renal se va a terminar uniendo al cáliz, a estas estructuras de aquí, que no se pueden observar muy bien por las vasos sanguíneos, pero esa estructura se llama cáliz menor. Y los cáliz menores terminan uniéndose y forman el cáliz mayor, que sería esta estructura ya un poco más ancha, el cáliz menor, lo plomito de al fondo. Y el cáliz menor termina en la pelvis renal, o sea, toda esta estructura ya de plomo de mayor calibre, esa es la pelvis renal. ¿Ya? Y aquí se puede observar. Ahora sí, después de explicarles eso aquí, me he olvidado. En el riñón de aquí, que es de un cadáver, sí se puede observar. Aquí tenemos el cáliz menor. Acá se puede escribir aquí el cáliz menor. Y estos cáliz menores se unen para formar el cáliz mayor. Aquí tenemos otro cáliz mayor. Y recordar que cada cáliz mayor pertenece a una pirámide renal. Significa que aquí adentro debe haber una pirámide renal más o menos así. Aquí otra pirámide renal más o menos así. Y así, por ejemplo, y aquí otra pirámide renal. Y aquí otra pirámide renal. Aquí otra pirámide, no, así otra pirámide renal. Y así. Y entonces estamos en los cálices, ¿no? Este era el cáliz mayor. El cáliz menor, ajá. Otro el cáliz mayor. Y dije que desemboca en la pelvis renal. Y la pelvis renal se continúa y ya estaría formando los uréteres. Ya saben, ¿no? Y los uréteres aquí, por ejemplo, estos de aquí son los uréteres. Los uréteres en la otra imagen, los uréteres. Y los uréteres terminan desembocando en ¿dónde? En la vejiga. Estoy en la vejiga. Y al final, en la vejiga, es la uretra y al final termina en el conducto orificio urinario y de ahí terminaría, ¿no? Así es como ya podríamos ver a nivel macroscópico cómo termina todo el riñón y su estructura, ¿no? Y aquí podemos en esta imagen, creo que del neutro, si no estoy mal, observar los vasos sanguíneos, ¿no? Aquí tenemos la arteria renal, arterias renales, la vena renal, que en este caso está seccionada. Y ahí podemos ver los grandes vasos, ¿no? En este caso la aorta abdominal, ya que ya dijimos que el riñón está al nivel en el abdomen, entonces esta porción ya sería la porción de la aorta abdominal. Y esta sería la vena cava inferior. Eso respecto a los grandes vasos. Creo que eso es todo respecto a riñón. Sí. En este caso riñón lo he hecho muy corto por el que eran varios temas. Pero no sé si tienen alguna duda respecto a esto o algo que le repita. Lo he hecho rápido, pero creo que no. Entonces, si no, continuaríamos ya con el último, con los dos últimos tópicos que sean respecto a aparato reproductor femenino y masculino. Esto sí también lo he hecho a rasgos generales. Y en el aparato reproductor femenino tenemos un punto más sobre útero, si no estoy mal, sí. Sobre útero, para resaltar. Entonces, ¿qué podemos primero mencionar sobre el aparato reproductor femenino? El aparato reproductor femenino mencionar qué incluye el aparato reproductor femenino, los ovarios. Los ovarios, creo que esto ya lo van con lo que voy a decir, ya lo saben, pero igual, para recordar. El aparato reproductor femenino está compuesto por ovarios. Aquí podemos ver por el corte sagital, que solo se observa un ovario, que son las gónadas femeninas, ya sabemos, los ovarios. Y también está compuesto por las trompas de falopio, o también otro nombre, para darles otro dato, las trompas de falopio también se le denominan oviductos. Trompa uterina de falopio o oviductos. Otro elemento que forma parte del aparato reproductor femenino son el útero. Esta porción de aquí es el útero. Aquí lo pueden ver de un tamaño pequeño, ¿no? El útero, pero cuando en una gestante el útero llega hasta a nivel de las costillas,
de la última costilla, de la 12ª costilla, hasta ahí llega. Es sorprendente la gestación. La gestación es una serie de cambios, pero ya, en fin. El útero. Después otro componente que forma el aparato reproductor femenino es la vagina. Aquí sí se puede, aquí tenemos la vagina. La vagina es este conducto, por si acaso. No solo es el espacio que se ve por afuera, ¿no? Cuando lo vemos superficialmente, no solo es eso la vagina, implica también un conducto que está ingresando, por eso también se le denomina vagina. Y los genitales externos, estos de aquí, ¿no? Que en este caso no se observan mucho los genitales externos, ¿no? Por el ángulo y el plano. Entonces, todo eso, como dijimos, los ovarios, las trompas uterinas, oviductos, el útero, la vagina y los genitales externos forman el aparato reproductor femenino. Y mencionar que la vagina y los genitales externos también se le pueden decir vulva. A veces también se suele confundir y es difícil de distinguir a qué le dicen vulva. Vulva es la vagina y los genitales externos, o sea, como que toda esa área. Y también agregar que las glándulas mamarias, si bien es cierto, a veces no se le considera parte del aparato reproductor femenino. En otras literaturas sí colocan parte del aparato reproductor femenino a las glándulas mamarias y también lo colocan dentro del sistema tegumentario. Es un dato, ¿no? Por si en algún libro ven glándulas mamarias dentro del aparato reproductor femenino, no se vayan a sorprender. Entonces, no, pero todavía no. Entonces, dando algunas características o cuál es la función, por ejemplo, de las estructuras que mencioné del ovario, por ejemplo. Ya dije, son glándulas pares, tienen el tamaño de una almendra, o sea, son diminutas, será unos 2 centímetros aproximadamente. Tienen el tamaño de una almendra y como ya les dije, son las gónadas femeninas, significa que producen gametos, o sea, ovocitos secundarios, que no se van a desarrollar hasta que se dé la fecundación, ¿no? O sea, el óvulo. Y también mencionar que en el ovario se forman algunas hormonas, ¿no? Como cuáles, como la progesterona. Eso sí, capaz todavía no lo sepan, la progesterona y estrógenos. Ahí, estrógenos. Los estrógenos ya sabemos que son hormonas femeninas. Y la progesterona relacionada con la gestación, ¿no? Estrógenos. Entonces el ovario son las gonadas femeninas. Aquí se encuentran los ovocitos secundarios que no van a llegar a madurar o convertirse en óvulo hasta que se dé la fecundación, ¿no? Y mencionar que el ovario produce progesterona y estrógeno, creo que eso ya lo sabían, pero también produce otro tipo de hormonas, como cuáles, como la inhibina, sí, así es su nombre, inhibina. Inhibina y relaxina. Por mencionarles una de ellas nada más, por ejemplo, la relaxina tiene principalmente una función en la gestación, permite la relajación de las articulaciones, ¿no? Para que pueda haber, por ejemplo, en el canal del parto, haya una mayor apertura, entonces sí permite que sea más fácil la salida del feto. Entonces el ovario mayormente, las hormonas que producen favorecen o ayudan a la gestación. Entre ellas está la relaxina, ¿no? Eso respecto a ovarios. Ahora respecto a trompa uterina o de falopio o oviductos. Y también son 2 oviductos o 2 trompas uterinas. Miden 10 centímetros de largo más o menos. Aquí no se puede apreciar, pero miden aproximadamente 10 centímetros de largo. Y nacen para mencionar de dónde se originan más o menos, o de dónde están sostenidas, porque si no están sostenidas algo se estarían como que en cualquier parte, ¿no? Entonces están sostenidas por los pliegues de los ligamentos anchos del útero. Aquí no se puede observar, pero es como si estuviera así, más o menos un ligamento aquí, sosteniendo la trompa uterina. Eso, y ahora menciona las partes del útero, diré de las trompas. Creo que esta imagen ayudaría a mencionar las partes de las trompas. Tiene una parte que es el infundíbulo,
que aquí sí, por ejemplo, mencionan el infundíbulo, que es la parte cercana al ovario, proximal al ovario. El infundíbulo, luego tenemos la ampolla, que es esta estructura que le sigue, la ampolla. Y luego tenemos el istmo. Esta imagen también lo muestra. Más que todo es de mencionar nombre nada más. El istmo. Esos son, y hasta ahí llegaría, porque luego ya a partir de la porción final del istmo ya sería parte del útero en sí. ¿Eso qué más se puede mencionar sobre las trompas? Creo que eso ya. Ahora entrando sobre el útero, que es un poco más interesante. El útero es el camino, por ejemplo, para resaltar donde el espermatozoide va, va a seguir, ¿no? Va a entrar por la vagina y llega al útero, va a fecundar al óvulo, así como que va a ir así por todas las trompas, por el istmo, por la ampolla, por el infundíbulo, y aquí va a fecundar, ¿no? Con el ovocito. Y después de esto ya se va a dar el cigoto, ¿no? Si se llega a dar la fecundación, se va a dar el cigoto y el cigoto después regresa de nuevo por las trompas, y llega hasta el útero. ¿Y qué va a hacer en el útero? Se va a implantar en el miometrio o en el músculo del útero, ¿no? Eso es para mencionar un dato nada más respecto a algo, a funciones, ¿no? O sea, ¿cuál es la función del útero, por ejemplo, en la fecundación? Aquí se va a dar la implantación del cigoto. No se llama cigoto lo que se va a implantar en específico, se llama blastocisto. Si queremos embriológicamente ya y llamarle cómo se llama lo que se implanta aquí en la pared del útero, se llama blastocisto. Estos son unos datos más de embriología que en sí, pero ya, solo se los menciono para que lo recuerden. Ya que en enfermería no llevamos embriología, solo para que lo recuerden. El blastocisto es el que se implanta en el músculo del útero. Y mencionar que el útero está entre no mencioné eso, que está entre la vejiga y el recto, o sea, está en el medio. O sea, más o menos para que se ubiquen. Aquí está el útero, encima del útero está la vejiga, es como si estuviera aquí la vejiga, y detrás está el recto. No es que el útero está encima, no. El útero está entre el medio de la vejiga y el recto. Ahora para mencionar algunas, así como mencionamos las partes de las trompas, vamos a mencionar las partes del útero. A ver, el útero, ¿dónde está? Tenemos el fondo uterino, que aquí sí se aprecia. El fondo uterino, que tiene la forma de una cópula. Y en la gestante sí se puede palpar el fondo del útero. En una persona, o sea, una mujer que no está gestando, o sea, una mujer no gestante, no se va a poder palpar ninguna parte del útero porque está dentro de la pelvis, o sea, no. Incluso aquí lo pueden ver, no se va a poder palpar, pero en una gestante sí se puede observar el fondo del útero. Incluso esta palpación del fondo del útero es para reconocer dónde está en qué posición está el feto, ¿no? Son datos nada más de esto. Luego tenemos el cuerpo del útero. El cuerpo del útero. Un momento. Ok, voy a continuar, disculpen. Tuve un percance ya. Creo que ya está haciendo tarde, también voy a tratar de acabar rápido. No se preocupen, este ya es el penúltimo. Entonces estábamos diciendo, este es el cuerpo del útero, que esta es la porción central, como se pueden dar cuenta. Y por último tenemos el cuello o cervix, que es el que se dirige hacia la vagina, ¿cierto? Y eso, y solo mencionar los orificios, ¿no? Que son muy importantes cuando llevan el curso de carrera ya de madre. Aquí hay un orificio que se denomina orificio interno y este orificio cervical externo. Incluso aquí está, no había visto, aquí dice orificio cervical externo.
El orificio cervical externo es el que está en la unión de la vagina con el cuello del útero o cervix. Eso, y aquí está el orificio, no, aquí era el orificio cervical interno. Esos van a ser muy importantes cuando quieran mencionar los cambios que se dan en la gestante. Eso principalmente, sí. Y esto es para la irrigación del útero. Esta es una imagen más que todo para memorizar, porque es cuestión de que solo identifiquen las arterias. Así que no, solo les dejo la imagen para que lo vean. Por ejemplo, acá solo mencionar ahorita la arteria arcuata, que se encarga de la irrigación del miometrio. El miometrio es la musculatura del útero, en la parte intermedia para ser específico, ya que la parte externa es endometrio y perimetrio, ¿no? Eso, ¿qué más podría haber algo agregar diferente a lo que ya está en la imagen? No, es cuestión de solo identificar arterias uterinas, las arterias arcuatas, como le dije, el miometrio y eso. Ahora ya por último, el aparato genital masculino. Mencionar qué estructuras forman parte del aparato reproductor masculino. Lo componen los testículos, el sistema de conductos, ya sea el epidídimo, el conducto deferente, los conductos eyaculadores y la uretra. Y aquí mencionan cada uno de estos, ¿no? En la imagen. Pero bueno, la imagen deja apreciar esto: el conducto eyaculador, como dijimos, el epidídimo, el testículo, conducto deferente. Estos son los que forman parte del aparato reproductor masculino. ¿Qué más se le puede mencionar? Y mencionar también, al igual que en el sistema reproductor femenino, ¿no? Algunas de las funciones que tiene cada una de esas estructuras. Por ejemplo, el testículo, ¿no? Ya sabemos, al igual que los ovarios, así como los ovarios son las gónadas femeninas, en los testículos son las gónadas masculinas. Y producen espermatozoides y también algunas hormonas. Y ahora el sistema de conductos. El sistema de conductos, ya sea conducto eyaculador, conducto deferente, se encargan de transportar y almacenar espermatozoides y también participan en la maduración de estos y conducen al exterior, ¿no? Para que se dé la posterior fecundación. Y respecto al semen, que es es un líquido que se produce, el semen contiene espermatozoides, creo que aquí no, pero el semen contiene espermatozoides, creo que ya lo saben, y otras secreciones provistas, ¿no? Por las glándulas accesorias que tienen, porque hay algunas glándulas que no se mencionan, pero sí también, como las glándulas, por ejemplo, bulbouretrales o de Cooper. Otra estructura que se puede mencionar es el escroto, ¿no? El escroto es como la bolsa o la capa que contiene el testículo, ¿no? El escroto no es una estructura así como el testículo en sí, no. El escroto es lo que protege al testículo. Y mencionar que el escroto, como es tejido, está compuesto por piel laxa, fascia superficial, que es tejido conjuntivo. Eso, ¿y qué más se puede mencionar? Los testículos, creo que sí, ya lo mencioné algo. En cuanto al peso de los testículos, a ver, por ejemplo, podríamos decir que pesa entre 10 a 15 gramos. Son datos nada más. 10 a 15 gramos. Tiene, por ejemplo, 2.5 centímetros de diámetro, 3 centímetros de largo aproximadamente. Y eso. ¿Y qué más podemos? Esos son respecto a las partes del aparato genital masculino, así en general, una vista muy general. En este caso sí les coloqué las funciones, ¿no? Algunas de las funciones del aparato reproductor masculino. Como dije, los testículos producen espermatozoides, la hormona sexual masculina testosterona, los conductos transportan y almacenan y contribuyen a la maduración de los espermatozoides, ¿no? Los conductos ya sea deferentes, conductos eyaculadores y entre otros.
Las glándulas sexuales accesorias también, ¿no? Secretan la mayor parte del líquido que forma el semen. Y un dato también que ahora que me acordé, el semen tiene fructosa, ¿no? Es un dato que el semen tiene fructosa, por eso es que se le da ese sabor dulce que dice del semen. Después tenemos que el pene contiene la uretra, y sí, dentro del pene está la uretra, no sé si en esta imagen del cadáver se ve, aquí se ve la uretra. El pene contiene la uretra y es la vía de paso para la eyaculación del semen y la excreción de la orina. Eso, y creo que eso sería todo respecto a glándulas de aparato reproductor masculino y femenino. Lo he hecho a grandes rasgos, disculpen por decirlo a rasgos generales. Y sí, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieren que repita. Porque eso sería todo. Y esta es la última clase, además, ahora que recuerdo. Gracias a ustedes, más bien. Y creo que están en primer año, ¿no? Entonces, todavía no llevan ninguna de las cursos. Recién me comentaron que están en primer año. Entonces, estudien, porque cuando están en la facultad, a veces los profesores no explican todo. Pero, en fin. Ojalá que les haya ayudado en algo en todas las clases, ¿no? Que se hayan dado posteriormente. Y creo que me comentaron de las grabaciones que no se habían subido, ¿no? Alguien me escribió. Ya se lo comenté al coordinador del curso y me dijo que ya lo van a subir, así que estén al tanto y seguro que les van a avisar cualquier cosa. Y gracias a ustedes más bien, ¿no? Y eso sería todo.